transitando en Radio Mega. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Andrea, como todos los miércoles. Hoy Andrea Fontana, la licenciada, un poquito más tarde por este tema de las entrevistas y la campaña y la elección del domingo. ¿Cómo estamos, Andrea? Buenos días. Hola, hola. Tenés tu micrófono mutado, no sé, algo así. Ahí está. Ay, no lo había visto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Acá estamos. Bien, ¿Por dónde bien, andás? bien. ¿Por dónde estás? ¿En qué parte del mundo? Porque vos me No, sorprendés. no, no. Por ahí nos Estamos en comunicamos La y me decís, Plata. estoy en la India. Después me decís, estoy en No, 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 Mendoza, estoy no, en... no, no. No, a tanto grado de... No, 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 no llegamos todavía. ¿Cómo andamos? Eh, Acá tomando unos matecitos en La Plata, Sí. esperando impaciente, no sé ¿Por por qué qué, impaciente? domingo, como todos, imagino. Está bien, está bien. Así que te impacienta. ¿Qué sensación te producen las elecciones? ¿Te impacientan? Eh, Mire, no, no es que me impacienten, depende la situación que sea. Y estas di- tendrían que ser unas elecciones normales de medio término, pero pareciera como se está desarrollando todo, que son como unas elecciones decisivas, a veces incluso parecieran más decisivas que alguna que otra presidencial que ya hayamos pasado, por, por una situación por la que estamos atravesando en estos momentos Ujú. que ya va más allá de las situaciones personales, sino yo creo que está en juego nuestro país, Sí, sí. nuestra, no sé, hasta nuestra Mm. nacionalidad podría, de forma más exagerada, decirlo Ujú. de forma más exagerada. Ujú. Pero sí, sí, se juega mucho. Yo creo que en estas elecciones se juega muchísimo. Mirá vos. Bueno, qué sé yo, esperaremos, esperaremos. Contame, ¿qué me vas a contar hoy? Bueno, ay, es que hay tantas cosas para Pero contar, una, ¿viste? una, una, ¿Eh? contame, la más M- interesante. Muy indecisa. No, vamos a hacer cortito porque hay que Dale. contar un par de cositas. Bueno, hoy es 22 de octubre, ya estamos casi a final de mes, última semana del mes de Qué octubre. impresionante, ¿no? Se termina octubre, Andrea, qué increíble. Y justamente estaba leyendo un artículo en que parece que hay muchas personas como que les agarra un shock al darse cuenta conscientemente de que faltan 2 meses para que termine el año. Claro, estamos ahí de la Navidad, ya en cualquier momento descorchamos, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, veremos. Y un día como hoy, un 22 de octubre, tenemos que recordar que comenzó la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que ha sido bueno, una de las actividades más importantes que se ha desarrollado en nuestro país y que Ajá, tiene también de alguna manera connotaciones mundiales. ajá, La lucha de las abuelas de Plaza de Mayo que se inició en 1977, un 22 de octubre, cuando ya había comenzado lo de las madres de Plaza de Mayo, pero este grupo de mujeres no solamente habían iniciado la búsqueda de sus hijos, sino además de sus nietos. ujú, Y bueno, a partir de 2004 se establece en homenaje a esto, en honor a esto, el Día Nacional del Derecho a la Identidad en claro. nuestro país, Ujú, ¿no? Y bueno, se conmemora la búsqueda, la lucha de las abuelas por la búsqueda de sus nietos, de los cuales ya se han encontrado unos cuantos, y gran parte gran parte del hecho que se encuentren ha sido por antropología, el grupo de antropología forense argentino, que ha
tenido una actuación impecable e importantísima y también ha desarrollado actividad fuera de nuestro país. Ujú. Entonces, es muy, muy importante. Y da la casualidad que la presidenta, pero esto es sumamente mera casualidad, que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, nació un 22 de octubre de 1930, o sea, Ujú. cumple 95 años hoy, así que le mandamos un gran saludo y bueno, y sigue activa esta lucha por encontrar hasta el último nieto. Así que queremos aprovechar el momento para simplemente para decir, pasar el chivo, que cualquier persona que tenga una más mínima duda de su origen puede dirigirse a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo para hacerse los estudios totalmente gratuitos. Y las Ujú. abuelas de Plaza de Mayo tienen un banco de datos y con un simple análisis se puede establecer la identidad de una persona. Bien. Así que aprovechar para decir simplemente que cualquiera que tenga un mínimo de duda, bueno, adelante y dirigirse a cualquier sede de abuelas de Plaza de Mayo. Pero bueno, continuemos con esto. ¿Te acordás? Esto es muy cortito. Sí. Habíamos hablado de los usos horarios alguna vez y a Uh, partir de dónde. Bueno, un 22 de octubre de 1884 en la Conferencia Internacional del Meridiano, ahí se acuerda o se da por acordado que el meridiano cero va a ser el meridiano de Greenwich. Por eso ajá. se habla muchas veces del meridiano de Greenwich. Y a Claro. partir de ahí salen los usos horarios de los que habíamos hablado alguna vez. También dijimos que nosotros en estos momentos actualmente estábamos en el -3, es decir, hacia el este, tres meridianos, pero que en realidad nos correspondería el -4. Simplemente mencionarlo. Y te cuento que en la primera vez que se realiza un salto con paracaídas en la historia, si yo te digo que fue en el año, un 22 de octubre, pero del año 1797, No, ¿vos qué me decís? 1700. No, me estás mintiendo. No, no existía, no. 1797, primer salto en paracaídas de la historia. No. Bueno, no, no te estoy mintiendo, porque el salto no se hizo desde un avión. Ajá. Y no, No, y en no. paracaídas, ya había paracaídas. Se hizo desde un globo aerostático. Ah, mirá Y vos. de eso sí que había. Y Ajá. fue sobre París. Mirá vos. Me imagino Sí. lo que pesaría ese paracaídas. Yo también me imagino. Bueno, y fue también un hecho muy ¿Y trascendente, qué pero pasó? ¿Que cayó bien? ¿Fue exitoso el salto o no? vos sabés que sí, que fue Mirá vos. exitoso y cayó sobre el Parque Monceau en París. Ajá. Así que realizado por André, el que lo realizó se llamaba, no sé si recordarán, pero para dejarlo ahí, André Jacques Garnerin. Gardnerin, mirá vos. Pero en definitiva, hoy de lo que quería hablarles es que es el Día Internacional de la Tartamudez, 22 de octubre. Mirá vos. Día Internacional de la Tartamudez. Viste que antes, ¿no? Qué crueles que éramos antes. Uno, con la mirada de hoy, digamos, de este siglo, uno mira Mm, el siglo pasado y dice qué crueles que éramos, ¿no? Porque al amigo que, o a la amiga que sí, tenía esta dificultad le decíamos el tartamudo, el tarta. el De, de tartamudo, hecho, hay claro, muchos amigos que quedaron con ese, ¿no? El tarta. con, Oh, ¿no? con ese Con ese apodo, apodo, sí. con ese apodo de por vida. De por Bueno, vida. Sí. pero también hay otros apodos que hoy serían impensados. Por ahí No, sí. alguien salta en la radio que yo lo he escuchado ayer, por ejemplo, el gordo ese,
Y la Cla- locutora que tenía al lado le dice, parece que lo miró así, bueno, perdón, sí, no quise decir eso. Claro. ¿Entendés? Porque hoy también hay apodos y quedan el negro. Yo tengo un amigo que le dicen el negro, vos también. Claro, Y siguen diciéndole el negro o claro, el gordo, el sí, flaca. Tengo sí. una amiga, la flaca. La No flaca, sé si claro. está bien decirlo, ¿viste? Sí, 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 sí. O el petizo, qué sé yo, no sé, es muy cruel. El rengo también, ¿no? Hay Claro. apodos de ese tipo, de ese estilo, que Es que hoy era así, hoy impensado, por supuesto, ¿no? Hoy ujú. impensado, digamos. De hecho, Pero como, como pero vos, como vos decís, sí, esos apodos ya han quedado. O quedaron ahí. sea, a Sí, vos te decían el mono, te siguen claro, diciendo el sí, mono. totalmente, exactamente. Y, y no sé si es hoy en día es ofensivo decir el Y mono qué o sé yo, no. no, no, no sé, no sé, no, yo ahí no podría opinar porque a mí en realidad no me... eh, Nunca te eh, afectó que te digan el mono. para nada, no, no, no. Pero, por ejemplo, ha habido en la historia del fútbol un jugador de fútbol alemán al que le decían gorila y le tiraban Claro, bananas. claro, claro. Y eso sí que era ofensivo porque Eso es ofensivo, ¿sí? ahí es ofensivo. Pero bueno, yo quería hablar un poco de la tartamudez, porque además tiene características muy interesantes. Por ejemplo, yo conocí a un tartamudo Ajá, que cuando agarraba, te escuchaba hablar, he tenido largas charlas con esta persona porque éramos amigos, lamentablemente falleció, pero cantaba increíblemente. ¿Sabés que los mudos tienen esa característica que cuando cantan no tartamudean? los tartamudos, ¿sí? Los tartamudos. Sí. Es increíble. Mira vos. Pero, ¿por qué? ¿Qué es la tartamudez? Como hoy es el ¿Qué es? Día Internacional, vamos a hablar de eso. Es Sí, un trastorno, como todos sabemos, de la comunicación y mira vos. cuya característica es la interrupción involuntaria al hablar o de repetir, que puede manifestarse en repeticiones de sílabas o palabras y también en bloqueos temporales. Y esta situación viene acompañada de tensión muscular tanto en la cara como en el cuello. Ujú. No se conoce la causa específica del tartamudeo o de este desorden comunicacional. No hay o no se han encontrado, o no se han hecho los estudios pertinentes o necesarios para encontrarlo, pero sí hay estudios que dicen o que demuestran que un 80% de la tartamudez es hereditaria. No me digas. Hereditaria. Y 80%. Mira vos. sí, y un 20% es de origen bioneurológico. Ajá. Y se empieza a ser visible, obviamente, cuando empezamos a hablar, es decir, entre los 2 y los 4 años. Lo que pasa es que no se detecta tan fácilmente porque, bueno, entre los 2 y 4 años puede confundirse con las dificultades que tienen los niños en esa etapa para el inicio del habla, ¿no? Y también hay estadísticas que dicen que uno de cada 20 niños, de esos niños que demuestran o que empiezan a tartamudear entre los 2 y los 4 años, uno de cada 20 es- llega a ser tartamudo en la adultez y la mayoría de ellos, los restantes 19, superan ese trastorno durante la adolescencia. Ajá. Mira. Pero claro, como hablábamos recién, el tema de la tartamudez es un poco diferente al ser bajo o ser gordo o ser flaco, No, porque sin duda. genera Sí, 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 sí. problemas Digamos que, emocionales, eh, impactos emocionales y sociales, como cualquier otro defecto, sí, decime. mira, no, esto te iba a preguntar si se ha avanzado, digamos, en el tratamiento de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy es el día.
Claro, claro, hay tratamientos, Ujú. porque todo esto produce estrés y ahora te voy a contar un ejemplo muy claro de cómo puede llegar a solucionarse. Pero claro, esto genera también el tartamudeo, mucho estrés y lo que provoca es el aislamiento social, ¿no? Claro, claro, sí, 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 La mayoría de los problemas que enfrentan quienes tartamudean es un cuestionamiento también hacia su inteligencia, porque sí, vos sí, estás sí. tartamudeando y no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿no? Mira vos. Eh, Hay un cuestionamiento a ver si sos eh, o si tenés un retraso mental por ahí, como podría Mm, decirse. mm. Entonces, bueno, esto genera efectos muy negativos a nivel psicológico y lleva a estas personas a aislarse. Y te cuento el caso específico de una persona que además llegó al cine, es una persona además muy famosa, Ajá, llegó al cine y obtuvo varios Oscars, si no sí, mal no recuerdo. sí. Y se trata de un rey, de alguien que llegó a ser rey de Inglaterra, Claro, nada claro. ni nada menos que el padre de la última reina, la madre del actual rey de Inglaterra, Charles, el padre de la reina Isabel, tenía este problema de tartamudez. Lo más, lo más loco de todo, que me refiero a Jorge VI. Sí. Jorge VI no estaba destinado a ser rey, 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 no claro, estaba destinado a ser rey. ¿Por qué? Porque su padre, tanto él como su hermano, eran nietos de la reina Victoria, claro. que dio lugar a la era victoriana en Inglaterra. Ambos eran nietos de la reina Victoria. Y en realidad el que estaba destinado a ser rey era su hermano, que por las leyes de sucesión siempre el mayor es el heredero del trono. Claro. Entonces era su hermano, el heredero del rey, que llegó a la muerte del padre de ambos, llegó en realidad a ser rey el hermano, me refiero a Eduardo, Eduardo VII, pero no llegó a ser coronado, simplemente estuvo en el trono unos meses, no llegó a ser coronado porque ahí hubo un escándalo real, real con todas las palabras, real de verdadero y real por el reino, porque este hombre, Eduardo VII, decidió casarse, o emparejarse y casarse con una persona no inglesa, norteamericana, estadounidense más bien, y Ajá, encima divorciada dos veces, cosa que para la moral inglesa de esa época estaba totalmente descartado. Y este hombre también es muy famoso porque Eduardo VII como rey, después no se llamó más Eduardo VII, claro. pero dejó el trono, es uno de los pocos casos, yo no sé si hay otro caso, que abdicó al trono, es decir, Ah, renunció al trono, renunció al reinado mirá por vos. el amor de esta mujer, Wallis Simpson se llamaba, Ujú. que entonces dejó el reinado. ¿De qué año Simple. estamos hablando, Andrea? Estamos hablando de 1936, tiempos de preguerra, 1936, cuando con el nombre de Jorge VI, en realidad su nombre era Alberto, pero entre todos sus nombres también estaba Jorge o George, más bien en inglés, Albert Frederick Arthur George, Ajá, eligió su último nombre como rey, Jorge VI, subió al trono del Reino Unido en 1936, tras la abdicación de su hermano, que había subido al trono por la muerte del padre de ambos. claro. Entonces no les correspondía a él el reinado, pero después de la abdicación de su hermano, sí, llegó al trono y fue rey hasta su muerte. Ujú. Y en ese periodo le tocó incluso enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Ah, Entonces, ahí se puso
eh, a la vista de todos el problema que tenía él porque era tartamudo. Fue una situación muy traumática para él. No podía hacer discursos delante de la gente. Y acá es donde te comento cómo puede superarse Mm, esto de la tartamudez. Sí que hay ejercicios. Bueno, había tenido un comienzo muy traumático porque aunque era príncipe y no heredero del trono, en la década del 20 tuvo que hacer un discurso en Wembley, para más datos, y resultó particularmente traumático. Y entonces decidió buscar ayuda por esto y ahí es donde se inicia un poco la película de la que le estaba mencionando. Si pueden verla, véanla porque bien, realmente es muy interesante. Me refiero al discurso, se llama El discurso del rey, la película, claro, sí, y sí. le valió el Oscar, como decíamos, y tiene como protagonista a Colin Firth. ¿Cómo consiguió ayuda? Bueno, a través de un profesional de origen australiano que se llamaba Lionel Locke. Y fue quien empezó, que llegó, el rey llegó a la consulta de este profesional y comenzó a tratarlo. Había dado clases de actuación y de locución. Mirá lo importante que es, además, el tema de la locución, sí, justamente se llama Sí, así. sí, sí. Y había empezado también a tratar soldados en la Primera Guerra Mundial, había empezado a tratar Lionel Locke, soldados con problemas para modular. Entonces fue ahí que Jorge VI se acercó a su consultorio y se convirtió en su paciente. Bueno, le ayudó a moderar esa tartamudez, le mandó ejercicios de modulación y también ejercicios de respiración. Ujú. Entonces, este rey Jorge VI debía hacer sus ejercicios durante 1 hora diaria cada día, es decir, 1 hora cada día, Claro, claro. y el diagnóstico que este profesional le había dado era de problemas de coordinación entre la laringe y el diafragma. De ahí también por el diafragma los ejercicios La respiración, de respiración. claro. Bueno, esta relación, por supuesto, como tenía los medios para pagarle, no sé si fue exclusivo, creo que fue exclusivo de él, se convirtió en un vínculo personal. Así que, y esto es lo que retrata en esta película. Además, parece que fue un monarca bastante cercano porque durante la guerra su familia, la familia real, que fue entre 1939 y 1945, también se adhirió al racionamiento alimenticio, es decir, Ah, toda la familia sí, real, sí. tanto como los ingleses, había racionamiento de alimentos en esa época, claro, porque no se conseguían. Y ellos también se adecuaron al racionamiento, no es que hacían banquetes ni nada por el estilo, sino que se adecuaron a la situación a la que vivían. Por eso se hizo bastante popular y sus discursos, y logró hacer discursos sin tartamudear gracias a esta persona. Así que todo lo que uno se propone Está lo bueno, esto consigue. que decís, vean la película, es muy linda, El Sí. discurso del rey, pero también esto que vos decís, ¿no? Se puede superar, ¿sí? Se puede superar la situación. Se puede superar con ejercicios, con disciplina, todo lo que uno se propone se puede superar. Bueno, bueno, Andrea, qué linda, es una linda historia, es una linda historia de superación, de disciplina, sobre todo porque, bueno, viene de un monarca, ¿no? Que, como vos bien relatás, este,
se encuentra, digamos, en una situación crítica, al límite, ¿no? Que es hablarle a su país en medio de una guerra, ¿no? Bueno, no sé, te escucho. Sí, hola. No sé si hay un complot en mi contra. ¿Me estás escuchando? Yo te escucho bárbaro, te escucho bárbaro. Vos me Bien. Bueno. Bueno, tenemos el poema para el Sí. final, ¿sí? Esta vez tenemos el Dale. poema. Me dio mucha pena lo del poema de la semana pasada porque, bueno, era una muy interesante, pero para esta semana traemos otro. Voy a ver si en otra Dale. oportunidad voy a Dale. poder hablar. Ya terminábamos, incluso el tema de los Oscars ya Sí, estaba al sí, final y sí. solo quedaba el poema. No sé qué Pero pasó, bueno, pero vamos a ver si hay otra oportunidad. se murió la comunicación, no sé, una Sí, cosa increíble. Bueno. se murió. No, sí, sí, lógico. Mira, hoy traemos a alguien muy interesante, Ajá. alguien que nació en nuestro país, en la provincia del Chaco, además, Ah, mira. como Carlos Luis Galantenir, pero más conocido como Ton Lupo, que nació un 22 de octubre de 1945. Originalmente fue psicoanalista, incluso trabajó, ejerció como psicoanalista y como profesor universitario, hasta que descubrió la radio. Fue Ajá. locutor de Radio Argentina y también poeta. Y entre su currículum, lo que hizo en los años 80, tuvo un programa de radio, Ajá. Submarino Amarillo, creo que se llamó, Sí, en el que difundió bandas emergentes en ese momento. Él fue el que difundió bandas emergentes como Sumo, Soda Stereo, claro. Virus, Los Redondos de Ricota, Los Ratones Paranoicos, Los Fabulosos Cadillac o Alerta Roja. Y Ujú. tiene una anécdota súper linda Ajá. con Luca Prodan, Claro. ¿no? Sí. De Sumo, el líder de Sumo. Ujú. Él hablaba, como él era psicoanalista, las primeras charlas que tuvo en torno al psicoanálisis contemporáneo. Y Tom Lupo le hizo una síntesis de lo que era el psicoanálisis y le dijo, por ejemplo, a modo de resumen, le dijo a Luca Prodan: Ajá. el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno. Sí. Eh, Me acuerdo, Eso sí, le sí, dijo sí. Don Lupo a Luca Prodan. A Luca Prodan le encantó esa frase, le Mm. dijo, me das una idea bárbara, porque dice, él siempre quiso grabar, Luca Prodan siempre había querido grabar la canción Años de Pablo Milanés, que en Claro, esa canción dice, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, claro, dice Pablo claro, Milanés. claro. Pero claro, a Luca Prodan le parecía una frase muy, muy melódica, muy melancólica en realidad. Y cuando Tom Lupo le dijo, nos vamos poniendo tecno, me acabas de dar una idea y quiero grabar. Y ya con eso le dio un tono rockero Claro. impresionante, bueno, y ahí salió. Pero bueno, estamos hablando de la parte poética Sí, de Tom Lupo. De más está decir que trabajó en varias radios, hizo varios programas, no solo sí, de sí. radio, sino de televisión, pero también grabó poemas, eh, y poemas de él y de otros, haciendo homenajes también a, por ejemplo, a Oliverio Girondo. Y Claro. poemas de él en mi propia voz se llamaban. Ujú. Él relataba los poemas en su propia voz, pero también hacía poemas. Y acá tengo un poema de él muy interesante y que habla sobre los poemas y los poetas. Y bueno, un poema de Tom Lupo. Se Dale. llama Poema menos uno. Poemas menos uno, dale. Poema menos uno. Y dice así. Mm. Yo también quería hacer un poema como esos que hacen los grandes poetas. Yo quería abordar los pliegues del amor y sacarlo del fango en el que la especie manda. Yo quería volver a pintar los colores con el sesgo
absorbente que preña el universo de las letras. Yo quería reponer las palabras, peldaños para ir y volver y volar. Volar hacia lo más alto, de lo alto, en un clima de ascensión jubilosa y radiante, para abarcar desde una mirada rasante todo lo existente, lo soñado, lo por soñar. Tom Lupo. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Andrea, excelente, excelente encuentro. Bueno, me gustó, me gustó. Lindo. Bueno, me alegro, eso espero, ¿no? Me Con gustó. cada encuentro. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene, ¿sí? Dale, Este, tenemos una cita. tenemos una cita el miércoles que viene. Bueno, Ujú. buena elección y que tengas Igualmente, una linda espero semana. que voten con el bolsillo, sobre todo. Gracias, Andrea. Chau, chau. Chau, chau. Un beso. Un beso. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ahí está. Muy hermoso. Andrea Fontana con nosotros como todos los